Bien, si os parece, buenas tardes a todos en esta sala que no suele ser la habitual, un poco más fría, de esta sala mucho más cercana y menos jerárquica, que estamos acostumbrados, pero el calor lo daremos nosotros, con toda la compañía y las interesantes reflexiones que seguro que habrá. Bien, me cabe el placer de presentar a un querido colega, al profesor Olivier Caporosi, que es maître de conférence en la Universidad de Pau et de Pays de la Dour, desde el año 2003. Un profesor que se ha formado en dos universidades francesas, en la Universidad de Montpellier y en la Universidad de Toulouse, y, como he dicho, en los últimos años se ha desplazado ya a la Universidad de Pau. Ha sido miembro de la Casa de Velázquez, esperemos que nos reencontremos por allí próximamente, y es miembro del Laboratorio Identidades, Territorios y Expresiones y Movilidades de la misma universidad. Y en la colaboración con el profesor Caporosi viene ya de largo. Estuvimos mirando el otro día uno de esos de carteles de los cursos de historia urbana y lo buscamos y detectamos que la ocasión anterior que he estado en Santander en ese curso de historia urbana fue en el año 2004. Así que ya tocaba retornar a esta casa que también le quiere acoger. Sus líneas de trabajo, además, siempre han estado muy vinculadas a las líneas de trabajo desarrolladas por el Grupo Mundus en la actualidad, no tanto por su vinculación a la historia urbana, que también, sino principalmente por su vinculación a la historia de la justicia y a la historia de un mecanismo de resistencia cotidiana que estamos trabajando de manera intensa en la actualidad, que es el contrabando, ejercido desde muy distintos niveles. Y él se preocupa, a través de documentación archivística, de analizar el contrabando ejercido por esos grupos subalternos o estos grupos que podemos denominar, que vienen en gran medida, de las bases más comunitarias. Como os digo, él ha trabajado sobre todo historia de la justicia, historia del derecho judicial en las sociedades hispánicas del periodo moderno, 16, 17 y 18, ha tocado los tres siglos en sus distintas y extensas publicaciones, y ha puesto el particular interés en el estudio de los conflictos de jurisdicción, que también es otra área de trabajo en la que incidimos dentro del propio grupo de investigación. Policía, contrabando, falsa moneda, es decir, contrabando de moneda en el antiguo régimen, y por ello uno de sus focos principales o laboratorios principales de análisis son los Pirineos, que era una de las vías de entrada y de salida de productos de contrabando. Bien, ha trabajado control social, muy vinculado también a los trabajos de varios de los miembros de este grupo, y también ha trabajado sobre el perdón y la lesa majestad, que es una de las líneas de trabajo que va a desarrollar hoy en la intervención a la que vamos a asistir. Tiene un múltiple elenco de publicaciones, no las voy a decir todas, tengo aquí un listado enorme, pero tal vez sí me gustaría citar algunos de los libros que son ya libros manuales de trabajos sobre contrabando, no solamente en la monarquía hispánica, sino a nivel también europeo. La primera es este libro que tenemos aquí, la de La Fabrique du Fonds Monétaire, en la que tuve el gusto también de participar, y otros libros sobre la misma temática, el fraude monetario, aduanas o contrabandos, publicado por distintas editoriales. Y sobre todo quiero destacar una revista que conviene que se difunda, porque está online y está en abierto, como es Criminocorpus. Y es una revista con muy buenas publicaciones, que yo creo que es necesario dar un poco más de difusión para que vayamos consultando. Tiene un enorme elenco de publicaciones, como digo, que no voy a citar, pero las tiene la página, en el perfil de la página web de su propia universidad. Un placer, Olivier, tenerte aquí con nosotros y nosotras. Y nada, sin más, te cedo la palabra. Bueno, el placer también es para mí y agradezco mucho a Susana para su presentación y para su invitación. Y lo que voy a presentar hoy es el resultado de unos años de trabajo, de investigación sobre lesa majestad y criminalidad de moneda en los siglos XVII y XVIII.
Voy a insistir sobre la metodología, las fuentes, en una introducción un poco larga. Y después enfocar el tema a través de unas miradas que van a permitirnos entender cómo se construía esa lesa majestad en la represión de la criminalidad de moneda. Bueno, para empezar, volveré a la realidad de lo que es una regalia, la regalia de moneda, cuyo ejercicio estuvo en el centro de las relaciones de poder entre el monarca y sus súbditos, sus vasallos. En 1602, por ejemplo, Tomás Fernández Madrano decía que la autoridad suprema del príncipe para alzar o rebajar el valor y liga de las monedas eran las listas de los regali que presentaba en el segundo libro de su República Mixta. Es decir, que el poder de acuñar moneda tenía su plaza, tenía un papel importante en el arte de gobernar como una práctica, digamos, moral del poder relacionado directamente con la noción de bien común. Para la monarquía plural de los Habsburgos de Madrid en el siglo XVII y después para los Borbones, el ejercicio de ese derecho de regalía se entendía en el marco de una pluralidad de monedas. Cada reino tenía su propia moneda: Castilla, Navarra, Aragón, Valencia y Principado de Cataluña, digamos, hasta la Guerra de Sucesión. Al contrario, para los Borbones, el derecho de regalía debía sostener otra cosa, una verdadera política de unificación monetaria para toda España, a excepción del Reino de Navarra. Pues hay que recordar que la llegada de los metales preciosos americanos, oro y plata, daban un papel preponderante a la moneda castellana. Pues voy a hablar sobre todo de criminalidad monetaria en relación con la moneda castellana. Además, el real de A8 simbolizaba la moneda de referencia de los intercambios a nivel mundial, poco a poco, entre el 16 y el 18, el siglo XVIII. La introducción en la economía cada vez más importante de una tercera moneda, la de Bayonne, y las diferentes manipulaciones monetarias del siglo XVII, y esto hasta 1686, habían sensibilizado la monarquía católica al peligro representado por los falsos monederos, tanto del punto de vista del orden social, es decir, de la contestación de la política monetaria y de la autoridad real, que del punto de vista de la hacienda, es decir, de la creación monetaria, con un beneficio importante para la monarquía, entre 1617 y 1680, 550 millones de reales, o del punto de vista más político, es decir, del punto de vista de la financiación de las guerras. Bueno, dicho eso, hay que volver a la definición del falso monedero de aquella época, una definición plural, como lo ha mostrado en particular el trabajo de Olivier Dubuis sobre el país de Vos, sobre la Suiza del siglo XVIII. Es decir, que la fábrica de falsa moneda implicaba todos los particulares y todas las comunidades que abusen de la moneda: fabricadores, distribuidores, acuñadores, cercenadores y también contrabandistas de moneda. Contrabandista de moneda que ha sido estudiado, por ejemplo, por las fronteras, por Ángel Melón Jiménez, y en particular con su vinculación con la acción de los banqueros de la corona al final del antiguo régimen, es decir, Cabarrus.
Al final del siglo XVII, ya Pedro de Navarra afirmaba que los que se llevaban en secreto las piezas de moneda, es decir, sin licencia del rey, realizaban un pecado mortal comprometiendo su salvación. Según él, la fábrica de la falsa moneda no veía tanto de la transgresión del valor intrínseco de la moneda, que más bien de la manipulación del sello y de la marca que manifestaba la autoridad del monarca y el valor nominal de la moneda. La falsa moneda era la que, sellada sin el acuerdo real y el pecado llevado por esta acta criminal, se extendía a todos los contrabandistas de moneda y no solo a los que producían esa falsa moneda. Bueno, creo que la falsa moneda, es eso que lo había olvidado, que la falsa moneda se puede mirar a través de tres enfoques diferentes, digamos tres miradas sobre la historia monetaria que también van a afectar la historia de la falsa moneda. En primero quería volver sobre la numismática, la geología, que están en el origen de una definición materialista del objeto de falsificación que ha atravesado todas las ciencias históricas. Los defensores de este enfoque, que valoran la transgresión del valor intrínseco de la plata, de la moneda, para definir el dinero falso en la sociedad que sea de la Edad Media hasta el antiguo régimen, insisten sobre todo sobre los aspectos tecnológicos de la fabricación de dinero falso, de falsa moneda. Si no, ellos no olvidan, claro, de tratar de la cuestión de la legitimidad monetaria, pero lo hacen para cuestionar mejor la relación entre la falsificación y la imitación de monedas. Es decir, que un príncipe va a producir una moneda que parece a la moneda de un otro príncipe, pero que da más confianza, digamos, a los mercaderes. Como lo hacía el monarca francés al momento de la Guerra de 100 años, imitando la moneda inglesa. Bueno, por lo tanto, es desde una posición técnica que se discute la soberanía monetaria. La fabricación de moneda falsa se convierte entonces en el estudio de una ingeniería particular. Junto a los técnicos de las falsificaciones, aparecen objetos monetarios técnicamente falsos y por lo tanto estudiable. Las metodologías de la historia cuantitativos también tienen un papel importante en este enfoque. Pienso en particular al estudio de los registros de las casas de las monedas en Castilla por Javier Santiago de Fernández y también Jérôme Jambou por el ejemplo francés. Eso sería la primera mirada. La segunda mirada sería trabajada durante mucho tiempo por la historia fiscal, que es tradicionalmente, entre comillas, diría positivista. Es un corriente historiográfica que determina una serie de trabajos sobre la fabricación de moneda falsa, que pertenezca a una historia fiscal muy rica, muy desarrollada, muy presente en la investigación hispánica. Citamos a Gelabert y a otros autores. Al tratarse de una importante documentación administrativa, en primer lugar, ofrece avance muy importante en nuestro conocimiento de la percepción de los fenómenos monetarios por parte de los órganos centrales de la monarquía, ya sea franceses o españoles. Mejor aún, nos permite entender cómo ciertas instituciones de la corte
eran capaces de entender la fabricación de moneda falsa como un fenómeno social global. Y pienso en particular en la cuenta de moneda por el siglo XVIII, pero volveremos a este ejemplo. Nacido de la integración de la moneda en la historia económica, que comenzó sobre todo en la década de los años 60 del siglo XX, parte de la fabricación de moneda falsa para dar la luz sobre los complejos mecanismos de las finanzas públicas o reales. Eso sería, digamos, la segunda mirada. Y para acabar, voy a volver sobre una tercera corriente, quizá más cercana a la historia del acto judicial, a la historia del derecho, que se interesa más por las condiciones de la invención de la moneda falsa, de su calificación. El punto de vista es un punto de vista nominalista, parte de los usos de la moneda falsa. Es un punto de vista que es permitido por la crítica de las fuentes judiciales principalmente, pero también de la administración de justicia, en un intento, digamos, de comprender la reversibilidad de la calificación de la calificación monetaria como falsificación. Hay que saber de dónde se habla para calificar tal moneda, tal práctica monetaria como fabricación de moneda falsa. Se trata de situar la invención o incluso la reinvención permanente de esta fabricación de moneda falsa en una relación que diría una relación más dialéctica entre su criminalización, la criminalización de una actividad, la de falsa moneda, y los diferentes usos lícitos o, no o ilícitos de una determinada sociedad que hacía de esa moneda. No es solo hablar del punto de vista judicial, de los poderes judiciales. Hay que hablar de la diversidad de los centros desde que se desarrolla la legitimidad monetaria y que hace de la moneda falsa un objeto fluctuante cuyo significado reside en el lado de las prácticas monetarias al final. En este sentido, pienso en particular en la relación entre los grupos de poder y el control de la moneda falsa que ha sido estudiado por Galicia, por Francisco Severo Ares y otros. Y por eso, con esta perspectiva, digamos que la falsedad de una moneda no puede ser considerada solo con sus características intrínsecas, con su característica material. Por lo tanto, la polisemia del falso monetario también es capaz de absorber la noción de mala moneda. Es que a veces se confunden los dos. En la realidad del siglo XVII, por ejemplo, no se veía mucha diferencia entre el falso vellón y la mala calidad del vellón oficial producido por el rey. Bueno, así vemos que las fuentes históricas de la falsa moneda, del estudio de falsa moneda, tiene una diversidad muy grande, desde el material monetario, pienso en las colecciones de moneda, a los tesoros que trabajan los arqueólogos, pero no solo los arqueólogos, también los numismatos, los documentos extrajudiciales, las crónicas, la literatura de suceso, las memorias, los testimonios personales que van a hablar de casos judiciales, de ejecuciones de
de falsos monederos, también de fracaso, en algunos casos de fracaso de la justicia a reprimir los falsos monederos o los contrabandistas. Los documentos judiciales y administrativos, que son los pleitos, en los registros de la Casa de la Moneda, a la documentación fiscal, también a la documentación de de las residencias, de las visitas de las Casas de la Moneda, los informes del Consejo de Hacienda o del Consejo de Estado, que a veces nos da informaciones y sobre todo un punto de vista quizá más político sobre el riesgo de del falso monederos. Bueno, dicho eso, creo que el entendimiento de la criminalidad monetaria hacia un crimen de lesa majestad suponía la celebración de un derecho legalista cuya legitimación era determinante a la hora de sacralizar la palabra real de moneda y desarrollar la justicia reservada del monarca en materia de falsa moneda, de represión de la falsa moneda. Y vamos a empezar por esta celebración de un derecho legalista, porque en primero hemos visto que la moneda es una cuestión de soberanía, pero una soberanía relacionada con un derecho propio al rey, legalista, y se expresa por la publicidad de la ley, los pregones sobre las reformas monetarias hacían comprender a todos y en todas las villas y ciudades del Reino de Castilla, por ejemplo, la supremacía del ius monetario del rey católico. Hay siempre un parágrafo sobre la represión. No se habla solo de la reforma en sí misma, por ejemplo, del vellón, del resello, etc. Por ejemplo, Felipe IV, en su acta de majestad monetaria, el texto de la pragmática del 25 de junio de 1652, sobre la rebaja de la moneda de los viejos vellones, así decía, por ser este un remedio propio y natural de mi regalía, usado en todas las monarquías y reservado por todos los reyes para semejantes aprietos y practicado varias veces en Castilla. La demostración pública del poderío monetaria no residía simplemente solamente en el acta real mismo, sino también en el discurso de legitimación que llevaba. La referencia a la tradición de los reyes católicos reforzaba, por ejemplo, la legitimidad del derecho regalista. También esa publicidad de la ley era un acta de majestad que relacionaba directamente mandamientos y prohibiciones. Por ejemplo, entre 1641 y 1643, el alcalde de Casa y Corte, que tenía una comisión particular para luchar contra la falsa moneda, el alcalde Pedro de Amisgueta y Leguedano, podía asociar en Andalucía y en Extremadura el pregón del resello del vellón a los suplicios de algunos falsos monederos y a la destrucción pública de instrumentos para fabricar la moneda falsa y también al llamamiento a denunciar la gente sospechosa de fabricar falsa moneda. Todo eso se hacía en este acto de publicidad de la ley que el alcalde va a repetir en Sevilla, en Carmona, en Jaén, en Córdoba, Utrera, Antequera, etc. y Calatrava.
En muchos lugares hace lo mismo, relacionando esos diferentes temas. Este derecho no solo es llevado por la publicidad de la ley, pero también por una legislación penal que se desarrolla, que cada vez parece más represora. Por ejemplo, a partir de 1627, el fraude monetario fue asimilado a un crimen de alevosía. Todos los crímenes se podían asimilar a los de lesa majestad, como lo demuestra también Francisco de la Pradilla Barnuevo, que es un autor de un manual de, de leyes. Y él dice, grave delito y crimen contra la majestad real comete el que hace moneda falsa por su autoridad o de materia y metal diferente y en otra forma de la que se usa y permite. El letrado distinguía los que usurpaban el monopolio real de la moneda como los que hacían una transgresión del valor intrínseco de la moneda o los que hacían un uso ilícito de la moneda, que sea el fraude, por ejemplo. Para él, asimismo, el que cercenare la dicha moneda o la rayere y disminuyere tiene la misma pena que el que la fabricare. Todo se asimila y la pena que podían incurrir podía ser la pena de muerte, la hoguera o el quemadero. ¿La quema o no? El quemadero. Esa evolución de la legislación tocaba también el procedimiento judicial. A partir de 1613 y 1638, Felipe IV decidía que todos los que contravenían su legislación monetaria podían ser perseguidos por alevosía y perder todos sus bienes, oficios y naturalidad. En la pragmática del 20 de marzo de 1637, perdona, daba al Consejo de Castilla la posibilidad de proceder contra los criminales de moneda por la vía de gobierno. Algunos indicios, el testimonio concorde de 3 personas mismo de los cómplices del acusado, podían ser suficientes para establecer este proceder de alta justicia real. Esta ley permitía al Consejo de Castilla proceder contra los eclesiásticos también, que se encontraba así excluido de su fuero. Para sostener este esfuerzo represivo, el rey va a establecer a partir de 1640 que un juez en cada tribunal superior, los alcaldes de Casa y Corte, la Chancillería, Valladolid o de Granada, las audiencias, que dentro de estos tribunales habrá un juez especializado en los pleitos de falsa moneda. También, a partir de 1661, se va a tomar nuevas medidas contra el fraude monetario de los cambistas y de los mercaderes, cuya represión se ha dado al Consejo de Castilla. Todo eso, toda esa legislación, al final va a producir una justicia del extraordinario, una justicia, una alta justicia, digamos, que no es la justicia del común. La falsificación de moneda, definido tanto por la transgresión del valor de los cambios como por la acuñación de dinero de moneda sin el consentimiento del rey, era un elemento esencial de la investigación judicial y de su calificación por el tribunal. La evolución de las condiciones de este conocimiento
toca a los ensayadores de las casas de moneda o a los monederos para hacer como un examen técnico en caso de que se podía recuperar moneda falsa. Esto era decisivo para comprender el paso del índice a la prueba. Esos informes se encuentran en pleitos. Las monedas falsas, que sea moneda de oro, de plata, de billones, en su misma, como los desperdicios metálicos o los utensilios, los objetos de fabricación clandestina, constituían pruebas materiales reales para calificar la naturaleza del delito monetario. Delito que podía ir hasta la lesa maestra. Y la acusación para orientar los interrogatorios del juez, del fiscal, y para legitimar el uso de la tortura judicial, todo eso era muy importante. Todo se funda en la búsqueda de estas pruebas materiales debía permitir al final conceder la confesión del acusado. Pero también tenía un papel importante al momento de legitimar la tortura de los condenados mismo a la quemada o a la muerte. También, igualmente, digamos que al constituir el cuerpo del delito, adquirieron todo su significado en el contexto material de su descubrimiento, las condiciones de la visita de los agentes del poder, de la justicia, es decir, dónde se van a encontrar los indicios de falsa moneda. Debajo del colchón, en un cofre cerrado, en un sótano, una cueva, en un molino, etc. Eso era un elemento clave del paradigma del procedimiento penal contra los falsificadores basados en índices, y esas pruebas constituyeron la base de la condena del juez al momento de la instrucción secreta, y le permitieron después reconstruir las circunstancias del acto delictivo y calificar su gravedad, su duración, bueno, más o menos el papel de los acusados, de cada uno de los acusados, cuál era, qué hacía cada uno. Por lo tanto, um, lo que contaba mucho para esa justicia del extraordinario era una noción, que es la sacralización de la palabra de moneda. Podemos volver a esta sacralización, la podemos ver si volvemos, digamos, a la teoría de los dos cuerpos del rey, a la ifería del príncipe, que puede ser en la moneda, no en todas las monedas, pero en algunas, por el siglo XVII y más por el XVIII, donde había sistemáticamente o casi el retrato del rey. Esto era considerado como manipular el cuerpo místico del monarca, y en este sentido, como lo ha mostrado Luis Marin para Luis XIV, era algo muy importante. Era algo muy importante
pero todas las monedas no tenían este retrato del rey y todos los cómplices del tráfico de falsa moneda no tocaban directamente al material monetario. Bueno, dicho eso, la sacralización de la palabra de moneda depende también de una visión moral de la moneda. Esa visión moral la encontramos en el tratado muy famoso sobre la moneda de Bellón de Juan de Mariana, editado en latín en la colonia en 1609, que hizo escándalo, que motivaba al Consejo de Castilla para intervenir, y el válido en particular, el duque de Lerma. Pero esa idea se encontraba también en Pedro de Oña, cuyo tratado manuscrito ha sido estudiado por Javier Santiago. Bueno, es decir que en esas críticas se decía que el rey no podía hacer todo lo que quería con la moneda, porque la moneda era un bien común. Según Juan de Mariana, no se critica directamente el derecho legalista de la moneda, el monopolio monetario del rey, sino su manera de ejercitar, de practicar ese poder. También esas críticas no solo se podía oír en algunos tratados, en autores de tratados sobre moneda, sino igualmente en las Cortes de Castilla, como lo ha demostrado, por ejemplo, Elena García Guerra, en su libro sobre la política del vellón, en sus estudios en general sobre la política del vellón del siglo XVII. Cuando el rey se compromete, que sea Felipe III o Felipe IV, a no dar más paso a la política del vellón, a no producir más vellones, y que al final no lo hace, de una cierta manera está destruyendo la calidad de su propia palabra, de su palabra de moneda, digamos. Y en este contexto, el silencio, las críticas, era importante para el poder. El silencio, las críticas de su política monetaria. Por eso, el conde duque de Olivares y la monarquía establecieron una censura. Un orden real, por ejemplo, prohibía hablar en público o en secreto de la barra de moneda de Bellón de 1627. Esa prohibición fue poco a poco aplicada al conjunto de los actas monetarias entre 1633 y 1643. Los que no obedecían podían ser condenados a 200 azotes y 10 años de galera. Los alcaldes de Casa y Corte, en su auto de 1633, incluían también tales penas a los que llevaban ruidos sobre las monedas, los que hacían circular rumores sobre las monedas. La monarquía reivindicaba realmente el monopolio de la palabra sobre las monedas, sobre la moneda, para no ser criticada. Bueno, esa palabra era relacionado con los fundamentos de lo que se ha llamado en aquella época la razón de moneda. Durante el siglo XVII se desarrolló una literatura de propaganda favorable a las mutaciones monetarias de la corona. El mejor ejemplo de esta literatura es el tratado del doctor Pedro Ayningo de Ezpeleta, publicado en 1643.
fundando su aprobación de la política monetaria de Felipe IV en la prudencia del príncipe. Se hablan de resoluciones morales y doctrinales de las principales dudas ocasionadas de la barra de la moneda de Bayonne en los reinos de Castilla y León. El autor comentaba directamente el texto de la ley sobre la moneda de Bayonne, la ley pragmática de 1642. Y para él, esa ley respectaba la razón de moneda, que quería que el valor monetario se definiera por el sello del rey y no por su valor intrínseco. Es la ley que hace la verdadera y buena moneda y no su material o su materia o metal. La ley es la expresión en primero de la autoridad del príncipe que permite a este autor de declarar que el príncipe puede dar a la moneda más valor que el natural de la materia de ella. Es decir, que la barra forzada del Bayonne de 42 tenía la legitimidad de un golpe de maestra, de un cierto modo. El eclesiástico consideraba también que la ley suficientemente publicada obligaba también a los que la ignoran, asimilando así todas las desobediencias a la legislación monetarias a unos falsos monederos. Es decir, que se amplia al final la noción de falsa moneda. También este tipo de literatura de propaganda quería poner a la luz la figura del falso monedero extranjero. Una figura que va a existir hacia el 18. La figura del falso monedero extranjero, que se entendía dentro del mercantilismo de los arbitristas, veía la introducción de falsa moneda de Bayonne desde el extranjero, hacía del mercader francés, flamenco, inglés, una arma de guerra y la salida ilegal de los reales de A8 un crimen de alta traición, no aceptada por las élites locales de los reinos fronterizos y muy relacionado con las redes de negocios extranjeros. El segundo interés de esta visión era de censurar la idea de un príncipe falso monedero, que fue llevado tanto por la literatura política del momento. En sus pregones, en sus pragmáticas reales, el rey recordaba muchas veces a sus vasallos la legitimidad de su regalía monetaria y acusaba a los enemigos de falsear monedas. A partir de eso, la idea de una criminalidad monetaria de la frontera se imponía en las élites de gobierno con la nueva monarquía, mismo con la nueva monarquía de los Borbones. La introducción de falsa moneda de cobre a partir de Francia se seguía, por ejemplo, en el siglo XVIII. Vamos a ver el caso que he puesto aquí en el... No sé si se ve bien. Bueno. Después de la guerra de sucesión, vemos que Felipe V y el vicerrey al principio de Castellón de Navarra dan una misión a un oficial francés, un militar, Juan Monico, para ir al otro lado de los Pirineos, servir de espía para mejorar el conocimiento de los falsificadores de moneda. Se hablaba en aquel momento, en 1618, de moneda de dinerillos, de moneda aragonesa falsa. Y volviendo a Pamplona, el oficial francés va a dar un informe muy detallado
de lo que ha visto sobre las fábricas de falsa moneda que se hacían en la parte francesa del País Vasco por el esencial, por ejemplo, va a descubrir muchos talleres de falsos monederos, va a identificar por lugares, lo que vemos aquí, 10 en Espeleta, hasta 3 en Vidaray. Y va a identificar también los que producen la moneda falsa, organización colectiva, familiares. ¿Quién son? En la mayoría de los casos son parejas mixtas, es decir, franceses y aragoneses o españoles. ¿Y quién va a buscar la moneda? ¿Cómo funciona el sistema? ¿Cómo ellos se recuperan el metal para hacer esta falsa moneda en gran cantidad? Es decir, que la figura del falso monedero extranjero también ha participado en la sacralización de la palabra de moneda y ha permitido, tanto en el 17 que en el 18, realmente a construir poco a poco la represión de la falsa moneda como el objeto, el lugar del desarrollo de la justicia reservada del monarca. Lo que vamos a ver ahora. Sé que soy un poco... Bueno, esta justicia reservada del monarca pasaban primero por el Consejo de Castilla, considerado como la Corte Suprema de la Monarquía. Y este Consejo de Castilla desarrolló una verdadera política represiva de alta justicia a través de comisiones privativas a jueces superiores para organizar verdaderas campañas de represión contra los falsos monederos. Y eso entre los años 20 del siglo XVII y el final del reinado de Carlos II. Todos los espacios podían ser controlados. Los espacios atlánticos, Bilbao, La Coruña, Sevilla, Cádiz, Mediterráneo, Cartagena, Málaga, Gibraltar, fueron los territorios más implicados en esta policía monetaria. Por lo tanto, no se ha olvidado las provincias centrales de Castilla, como los Montes de Toledo o la Nueva Castilla, que en aquellos territorios que el Consejo de Castilla había enviado también jueces de comisiones. Bueno, en lo que vemos aquí, no sé si... Bueno, vemos ejemplos de estos comisarios, de estos jueces de comisiones. Hay digamos, dos tipos, entre comillas, de jueces de comisiones. Hay dos jueces de comisiones que son Consejo de Castilla, otro que salen de una corte superior, Chancillería de Granada o de Valladolid, alcaldes de Casa y Corte, etc. Reconocido por su mando judicial, su experiencia en la alta justicia y en la justicia de revista. Y por otra parte, también el Consejo de Castilla daba a veces este título de juez privativo, de juez de comisión, a agentes locales, alcaldes
los alcaldes ordinarios de Bilbao, por ejemplo, en 1670. También a un otro personal más vinculado con las autoridades provinciales. Como jueces en relación directa con la Junta de Álava para el territorio de la provincia de Álava. Lo que permitía, en la idea del Consejo de Castilla, de evitar el conflicto jurisdiccional con las autoridades locales. Porque el juez de comisión venía con algún personal judicial, escribanos, etcétera, pero no tenía los medios necesarios para plantear una verdadera represión en un territorio dado. Se necesitaba siempre la ayuda de las autoridades locales, tanto de las audiencias como del corregidor o mismo de los alcaldes ordinarios. Esta política de jueces privativos tenía un límite también con otras justicias, como por ejemplo la justicia del señorío de Vizcaya, que estudian en particular por lo de la moneda. Nos muestra que la Sala de Vizcaya tenía también una jurisdicción sobre este asunto, este tipo de asuntos, y muchas veces veía muy mal la venida de comisarios desde Madrid, que veía eso como una reducción de su poder y no querían colaborar realmente con los comisarios. A veces el juez de mayor de Vizcaya va hasta liberar algunos cómplices, como en 1612, y cómplices que había sido arrestado un año antes por el juez de comisión encargado de reprimir a los culpables en introducir moneda falsa de vellón por los puertos del señorío. Es decir, que la justicia del señoría de Vizcaya temían mucho la actuación de los comisarios extraordinarios, porque la miraban como si fuera una reducción de su propio privilegio, y eso explica a veces la clemencia del juez mayor de Vizcaya al momento de pronunciar un juicio de apelación sobre los precios hechos por los comisarios reales. Y en este caso, en 1612, va a liberar a algunos cómplices, considerando que las pruebas han sido insuficientes. Bueno, eso no significa que los jueces de comisión no van a tener poderes. Tienen un poder importante de acusación, de criminalización de la falsa moneda. Por ejemplo, lo que hace Pedro de Amezgueta en Sevilla, basta inculpar 150 personas, lo que es mucho, y va a criminalizar esas personas como falsos monederos, pero hay que decir que sobre estas 150 personas, 80 acusados se habían podido fugar antes del arresto, lo que limita siempre la represión. Esa actuación del Consejo de Castilla va a cambiar en el siglo XVIII, porque en el siglo XVIII aparece la Junta de Moneda. La Junta de Moneda al principio
creado en 1679 como junta de moneda y comercio, se va a cambiar en el siglo XVIII y sobre todo a partir de 1747 en la junta de moneda, cuya competencia sobre la represión de la falsificación de monedas se afirma. El rey quiere establecer como una política penal común contra los delitos monetarios. Y la Junta de Comercio va a tener este papel de control más estrictos de los oficiales de la Casa de la Moneda, va a mantener una correspondencia regular con los comandantes de las fortalezas, los intendentes, los corregidores, en casos de moneda. También va a tener una correspondencia regular con la Chancillería, con las audiencias. La idea de la Junta de Moneda era buscar construir una visión global de las prácticas de falsificación. Y podía intervenir para que se llevara a cabo algunos casos cuando había problemas de competencia entre autoridades locales. Centralizó también la información sobre las monedas, sobre las prácticas criminales. Centralizó la información judicial, pero también el material monetario cuando se podía recorrer. Material monetario como los instrumentos falsos tomados por los tribunales. Interviene, por ejemplo, en 68, examinando la cárcel del corredor de Teruel, en la que él presentaba las sentencias contra un falso monedero, Juan Vélez, detenido en posesión de moneda falsa. Se confirma la condenación de la audiencia criminal de Aragón, pero también se recupera el material monetario para saber si no se encuentran digamos, similitudes con otros casos de falsa moneda en en el mismo espacio. Y manda a un coronel de infantería, Marcos Muñoz de Beltrán, por ejemplo, de hacer como una inspección, una visita de algunos mercaderes y de albergues para volver a recuperar falsa moneda y saber cómo se hacía esa falsa moneda. Eso era importante no solo para unir la represión, para darle más coherencia, más sentidos, pero también para conocer las prácticas monetarias de la población, pensando siempre en, poco a poco, en imponer una unión, una unificación monetaria de España. Y para eso había que saber cómo se entendía las cosas de moneda por la población, para la población. Por ejemplo, lo he visto por las Islas Canarias, cuando en 1751 se quiere imponer el resello de unas malas monedas de plata y vellón, y unos reales que eran reales que tenían la mitad del valor de los mismos reales en Castilla. El rey quiere, la Junta de Moneda tiene un proyecto de recuperar, de recoger esa moneda y provoca alborotos
provoca realmente muchos movimientos de protestación dentro de la población y al final el rey tiene que renunciar a su política monetaria, a esa recorrida. La recorrida va a funcionar solo al final de los años 70, a partir del principio que cuando el rey va a recorrer la mala moneda al precio de la buena moneda. En este caso, la gente que tenía esa moneda tenía interés a llevarla a las autoridades reales. Bueno, para concluir, vamos a concluir. Sí. Para concluir, creo que la represión del falso monetario revela una práctica política de la frontera, pero una práctica frustrada. El estudio de los pleitos contra crímenes de moneda nos muestra intentos para imponer la soberanía monetaria a las poblaciones locales, pero interesarse a las fuentes judiciales es también reflexionar sobre el uso de esos pleitos en la constitución de un saber administrativo y político para aprender mejor el papel del falso monetario sobre las sociedades fronterizas. Realmente un saber de poder, un saber de gobierno, como lo hacían la Junta de Moneda, como hemos visto. Por otra parte, la afirmación de la regalía de luz monetaria de los austrías, después de los Borbones, tenía el papel de consolidar las mutaciones monetarias de Felipe III, Felipe IV, Carlos II, el primero. La monarquía católica debía enfrentarse a los rumores de moneda de los sujetos malcontentos, a las críticas de una parte de las élites, los arbitristas, Juan de Mariana, etc., a veces los diputados de las Cortes, y a las introducciones desde el extranjero de falsos bellones que durante la guerra de 30 años y la guerra contra Francia amenazaban su poderío. Introducción de falsos bellones que van a seguir más adelante el siglo XVIII. Dentro de este contexto, la administración de la justicia real fue movilizada para luchar contra los numerosos falsificadores de moneda. La construcción de la falsificación de moneda como un crimen de lesa majestad, la construcción, digamos, de esta calificación y sobre todo su extensión a toda la criminalidad monetaria del siglo XVII y XVIII, tocaba en particular la defensa de la soberanía monetaria del rey. Esta defensa se desarrolló sobre 3 campos diferentes: la legislación y los procederes penales, la censura de las críticas de la política monetaria del rey y sus aspectos ideológicos, el derecho del rey de montar las monedas, una visión moral de la política monetaria. Al final, podemos decir que la política monetaria del rey, más que la fábrica de la falsificación de moneda como crimen de lesa majestad, reforzaba la soberanía monetaria, dando posible el comienzo de la unificación monetaria de España, promovida por los Borbones, sabiendo que en este caso el papel de la Junta de Moneda es esencial en materia de coordinación de la represión de la falsa moneda en la segunda parte del siglo XVIII. Y le agradezco para su atención.